Esta muestra que estuvo expuesta en la Casa de Arte Doña Rosa y después en la sala y después en la Friulana de Buenos Aires, en el almuerzo por el 95 aniversario de esa institución, la única observación que le dije, mirá, tengo entendido que trasladar obra de un país a otro no es tan sencillo. Como todos sabemos ya, porque todos somos grandecitos, lo mejor es enemigo de lo posible. Incluso llegó un momento en que pensamos que esto tenía que ser una muestra solo fotográfica, pero finalmente una parte de la obra pudimos trasladar. Buenas tardes, buonasera, buonasera, así entendimos todos. Yo tengo que empezar agradeciendo esta invitación por parte de esta institución, además en el marco del centenario de la Escuela de Mosaicos del Friuli. Se llama un camino posible y estoy convencido que es un camino posible para cualquiera. Cuando digo cualquiera de ustedes, no solo para mí. Todos empezamos por esto, por un trabajo hecho de plano, utilizando mármoles, y en realidad casi siempre son copias de trabajos que han hecho otros. Es un trabajo hecho con velecita, que son esas baldositas de vidrio que se usan para revertir piletas. Es un trabajo que apareció en la Escuela de Mosaicos de Spilimbergo todos los años, publica un librito, un libro importante, con los trabajos de sus alumnos. Este era un alumno de la escuela, no sé quién es. Esto es en Ravenna, tiene como título de Colombe, que si Piseta no decir. Es una porción del mosaico paleocristiano de la Basílica de Apuleia, que es, puede ser del tercero o del cuarto siglo, pero hubo un monseñor en medio que decidió que no le gustaban las promociones de la iglesia y entonces decidió subir un metro el piso. Gracias, monseñor, estuvo tapado con tierra 700 años y permitió que llegara indemne hasta hoy. Y lo fundamental de este mosaico es que es un mosaico paleocristiano, que quiere decir, existe una arquitectura paleocristiana también. Son esta gente que tendría que transmitir el mensaje de Jesucristo, el mensaje del hombre nuevo, pero con las técnicas que traía, que para nosotros eran paganas. Y es un ejercicio muy importante. Es una imagen que está en el Museo Arqueológico de Spilimbergo, no es Neptuno, es un, dicen, dios fluvial del río, de peces. Empecé a salirme del plano, donde ya el plano no me alcanzaba. En definitiva, es dos planos que se cruzan en un eje y que de acuerdo al cuadrante donde me pare para mirarlo, yo tengo el otoño, el invierno, la primavera y el verano. ¿Cómo puedo transmitir eso? Y con el ritmo del diseño y evidentemente con los colores. Bueno, y lo otro que descubrí es que se mueve, igual que el otoño, el invierno, la primavera y el verano, gira. ¿Sí? Digo, no nos tenemos que quedar, tenemos que buscar todos aquellos elementos que me sirvan para decir lo que tengo ganas de decir. Empecé a ver cómo está hecho. Fui a un kiosco, compré una pelota de plástico y lo que le puse alrededor de la pelota es resina epoxi. Es un material que con una
yo corté la cuarta parte con una moladora, saqué la pelota de adentro y después le puse el mosaico. Son dos medias esferas hechas teniendo como base media esfera, pero después hay que quitarlas y pegarlas entre ellos. Pero las superficies de contacto son muy chicas. Bueno, esto es un ejercicio, es un ojo hecho sobre una esfera de tiempo que debe tener unos 30 centímetros. Es una máscara azteca. Está hecho sobre la escultura que era de Telgopor, pues es una pasta parecida a la cerámica fría, una cosa así, no recuerdo exactamente qué era. Las teselas son vidrio de botellas y el brillo que tienen es porque estos vidrios de botella están de atrás dorados con bronce con la técnica del dorado a la hoja, ¿sí? Aparte de que los vidrios de colores de la vidriería están desapareciendo por una cuestión de precio, en una vidriería hay un verde se terminó, ese. Entonces, si nosotros recuperamos vidrios de botellas, le sacamos el pico, le sacamos el fondo, lo abrimos y conseguimos a alguien que nos facilite un horno, el vidrio, aunque parezca mentira, tiene característica de líquido a los 1200, no estoy seguro cuánto, toma la forma de la superficie del tablado. Después lo tengo que dorar y atrás pasarle silicona, bueno, el ejercicio que me saca del plano. Esto se llama el ojo de la tormenta. Forma parte de una tríada que tiene el viento, el fuego, el agua. Estas lenguas, que además en el plano superior son de placa cementicias, es como cualquier aglomerado de lo que ustedes conocen, pero es de cemento. Y para que esto tenga este movimiento, está cortado, lo muevo y le pego de atrás un pedacito de chapa. Bueno, el centro es un objeto que todas las damas usan todos los días, es la taza del cucharón de la separación. El tramonto sulmare, son estas olas enormes, ¿sí? Esto tiene la característica que está hecho casi en su totalidad con desechos. Tazas rotas, platos rotos, y la estructura de vuelta es con resina epóxi. Y es el material con el que se hacen las cúpulas de las camionetas o esas piletas azules. Claro, acá se complica porque cuando yo le pongo este líquido a la resina epóxi es como si mojara la hoja mía, ¿sí? Entonces yo tengo que armar de alguna manera sujetar con esta forma, con una malla que está despegado de los usaban los yeseros, un tejido de alambre. Pongo arriba eso, le paso la resina epóxi de un lado, pero que sé, después del otro, y si no me parece suficiente, otra vez de un lado del otro. Y después corrijo con la moladora. Bueno, esta es la que tiene que ver con el fuego. El sustrato, sí, el sustento también es resina epóxi, y todas estas piecitas, todas esas piecitas del borde son de bronce. Es una varilla de bronce que tiene 1 milímetro por 6, pulida, lustrada y pasando de una laca para metales para que no se oxide, que me sobraron de cuando yo enmarcaba. ¿Sí? A ver, ¿por qué para que no se oxide? El óxido de hierro destruye el hierro, pero el óxido de bronce y de cobre le cambia el color. El óxido de cobre, por ejemplo, la cúpula del Congreso, que es ese color azul verdoso, en definitiva, le cambia el color y ese óxido protege al cobre, no lo destruye. Pero el bronce, ustedes saben que lo que pasa con los maricones, los picaportes de la puerta. Entonces, para que no suceda eso, tenemos que hacer eso. Acá aparece, aquí no se ve, pero hay una luz de fuego. Lo que parece es un hipocampo, es una escultura del Telgopor, que lo que hay que hacer es entelarla, y después que se enfoca hay que pegar. Esto tiene mármol, las aletas estas son de vidrio, y bueno, este ejercicio planteaba la reinterpretación de un cuadro de Benito Quintela Martín, que se llama El cuerpo y el trabajo, o algo por el estilo. Aquí también está claro que me salgo del rectángulo, pero además me salgo para adelante en el plano. ¿Sí? Esto tiene volumen. Se ve el trabajo que tiene casi mi estatura, que está en el patio de casa, se llama fuego de cuarentena porque tenía que ocupar en algo mi tiempo. Aquí ya no soy prisionero de la geometría,
Son tres lenguas de fuego que se entrecruzan. ¿De qué son? Son de una mezcla hecha con cemento y telgopor molido, que la marca es Isoten. Bueno, telgopor molido. Tengo que hacer sobre una mesa el molde. Esto tiene una varilla de hierro dentro y después ponerle sal, que sea densa, porque si es de mucha agua, el telgopor flota, se va a hacer esto todo abajo y el telgopor arriba. Un ladrillo común. Solos. Un ladrillo común que en la corteza le da un color clarito, medio bayo, que se pone rojo y que el corazón es inevitablemente negro. Solo. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que ser inquietos, tenemos que preguntar. El día que nos plantearon esto, nos dijeron que ¿qué es la sinestesia? La sinestesia es aquella característica que tenemos todos los seres humanos, aquella posibilidad de transmitir un estímulo a través de un sentido, pero un estímulo que recibimos por otro. Por ejemplo, transformar música en forma psicológica. Esto es lo que a mí me sugirió Adiós Nonino. Adiós Nonino es un tango que compuso Astor Piazzolla en ocasión de la muerte, no de su abuelo, de su padre, que llamaban Nonino. Entonces hay una primera parte muy estridente y una segunda parte que transmite una angustia y una tristeza increíble. Dice, si no me veo el reprobando, que él se entera de la muerte de su padre y está antes de salir a escena, y que dijo, déjenme solo 10 minutos. Estos son vidrios pintados. En la fábrica cerca de casa hay ese vidrio pintado para guardas, en los baños, qué sé yo. Lo que no le sale perfecto para el bolquete. Entonces, si yo llego antes que se llegue el bolquete, sí. Pero lo demás, esto es cerámico, esto es de visita, esto es mármol y eso rojo. Es un material muy duro que se usa ahora en la marmolería para hacer pesada, que se llama silicón. Tiene un problema, es muy duro. Digo esto como ejemplo de materiales para usar. La cerámica que tienen ustedes en el piso de cualquier casa.